Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre del año pasado leímos el libro de Chimamanda Ngozi Adichie, La Flor Púrpura. En el libro había varios intercambios entre los personajes en los que hablaban en inglés y también hablaban en Igbo, aparte de una fusión cultural que se daba con el catolicismo y también con las religiones o los cultos propios de las personas que habitaban ahí antes de la llegada de los ingleses. Ante estas inquietudes generadas a raíz de lo que vimos en el libro, pensamos en invitar a la doctora Marianela Muñoz Muñoz. Ella es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas y se interesa por los temas relacionados con África, la diáspora africana y los nativoamericanos e indígenas. Marianela, ¿cómo está? Bienvenida aquí a nuestro canal de YouTube de Club de Lectura. Muchas gracias, Rebeca, mucho gusto y de nuevo gracias por la invitación. Hemos tenido acceso a las teorías postcoloniales que analizan todos estos temas de la hibridez cultural, la influencia de los colonizadores en la cultura de los países latinoamericanos y africanos que fueron colonizados y demás. Ayúdenos un poquito a acercarnos a estos conceptos teóricos y a esta forma de analizar la literatura producida por estas regiones. Muchas gracias. Bueno, y casi que podría aprovechar esto para mis estudiantes de teoría literaria. Ahora estoy pensando que después les ponemos el video. Pero efectivamente estamos hablando de una nueva forma de acercarnos a ciertas preguntas sobre las relaciones sociales y las relaciones sociales, políticas, económicas que atraviesan la generación de un producto cultural o la posibilidad de acercarnos a los textos literarios y las producciones artísticas en general. Yo creo que en primer lugar habría que situar lo que son ciertas preguntas y ciertas tensiones que sobre todo a partir de los años 60, 70 se empiezan a cambiar el rumbo de los estudios culturales y los estudios literarios, y particularmente en el momento en que teóricos, estudiosos que vienen desde las llamadas periferias, sea América Latina, sea África, sea Asia, la India tiene un papel fundamental, pues llegan a la metrópoli y empiezan a hacerse preguntas sobre estas relaciones de poder que persisten independientemente de que ya no exista la llamada relación colonial. Entonces estamos hablando, sí, de una serie de estudiosos, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, que empieza a interrogar cómo de alguna forma todas estas construcciones que vienen de una tradición eurocéntrica, de entender el saber a partir de Europa, a partir de lo que la identidad del dominador nos ha tratado de implantar como verdades en relación con las diferentes áreas de conocimiento, pues la posibilidad de ver cómo eso no fue que llegó con las dinámicas coloniales y terminó en el momento de las independencias de las colonias. Entonces, la posibilidad de rastrear ese continuo de contextos postcoloniales, literalmente, luego de que termina la colonia, pero rastrear esas relaciones de poder, pues por un lado viene como una tradición, como le decía, de cuestionamiento de las relaciones de poder que traen en los estudios literarios las llamadas escuelas postestructuralistas, pero sobre todo vamos viendo la emergencia de ciertos teóricos que viven en carne propia esta tensión entre, como le decía, venir de las periferias y llegar a las metrópolis para interrogar estas dinámicas de relaciones de poder. Entonces, entender la génesis de los estudios coloniales es entender pues una tradición que empieza a cuestionar las relaciones de poder en el marco de postestructuralismos, quizá, es entender una serie de preguntas que salen de teóricos, estudiosos, investigadores específicos que tienen la experiencia de venir a India
y estar en la universidad en Inglaterra, venir de India y estar en la Academia de los Estados Unidos, venir de el llamado Oriente Medio, y entonces sobre todo son las figuras de Edward Said, Homi Bhabha, en relación con lo que pueda ser el pensamiento postcolonial, que se encuentra además con lo que es cierta tendencia de los estudios subalternos, que tienen su génesis sobre todo con intelectuales de la India, y empiezan a identificar pues no solo el cuestionamiento de los procesos históricos y cómo esas relaciones de poder persisten, sino cómo los textos literarios, cómo a nivel de la cultura, del día a día de la cultura y de las expresiones culturales, se manifiesta esa tensión de una identidad que nace de una fractura social. Por supuesto, hoy no es el tema, también esos cuestionamientos llegan a América Latina, no solo desde una génesis en el Caribe, de un pensamiento descolonial, que es cómo nos quitamos la herencia colonial, y ya luego todo lo que es una propuesta también de estudios o giro decolonial, que sobre todo en la década de los 90 cobra fuerza en América Latina. Pero eso es un poco como el mayor contexto que podría darle de dónde surge esta preocupación. Básicamente, el colonizador se va, pero lo que deja no es solo una fractura social, sino también una fractura cultural y una constante negociación de las identidades, que yo creo que es algo crucial en este texto. Eso me parece muy interesante porque cuando mencionaba el término descolonizar, quitarse la colonia de encima, que es algo muy difícil de lograr porque nosotros no somos lo que había antes de que llegaron los conquistadores, luego colonizadores, y tampoco somos ellos, somos una fusión de ambos, no podemos renunciar porque es parte de lo que somos, y se ve mucho en el texto porque se ven ambas tradiciones ahí encontrándose constantemente. Yo creo que uno de los grandes desafíos, ¿verdad?, cuando uno entiende estos nuevos productos que somos los sujetos de herencia colonialista, además por ese continuum de que la idea del dominio de una cultura que se considera superior de una raza, que sabemos que las razas no existen, que es un constructo social, pero sigue operando a nivel de los imaginarios y de las relaciones sociales, la idea de que hay un grupo que es mejor que otro. Se trata de una serie de experiencias donde todo eso que se impuso durante la colonia permanece, y está bien, somos otra cosa, pero el punto es cómo en la mezcla o en lo que se imagina como mezcla persisten a nivel de los imaginarios las jerarquías de que no es que solo somos una mezcla, es que sigue habiendo algo que sigue siendo leído como verdad, como absoluto, como referente, como principio, como lo único, como lo universal, a lo cual el resto tenemos que ajustarnos. Y un poco la tensión viene ahí, y viene ahí de palabras como mezcla, como hibridación, que hemos comentado también, porque no es solo que hay una mezcla, que surge de dinámicas de violencia, pero que también en la mezcla, en la negociación que se da en los procesos de un continuo histórico temporal, el problema es que esa relación no es horizontal, sino que esas relaciones de encuentros de culturas son en dinámicas de jerarquías y de imposición, y de que incluso cuando no se impone a la fuerza, culturalmente a nivel de los imaginarios, como le decía, sigue habiendo algo que se considera como verdad o como superior. Me parece muy interesante cómo se manifiesta esto en el ámbito político. Pensaba ahora, por ejemplo, en Perú, cuando hubo un presidente indígena y luego la reacción cuando lograron quitarlo, y es esa fricción total entre quienes se consideran blancos o más ligados al europeo y entre quienes se consideran
parte de esa herencia indígena en constante fricción, sin esa posibilidad de encontrarse y de ser algo nuevo, algo en lo que todos tratemos de estar bien. Y yo creo que esa idea de la metáfora que construye el texto del espacio familiar, de la propia casa como núcleo de esas mismas tensiones, la forma en que circula y se evidencia una tradición cultural con el abuelo, con la prohibición del abuelo y sobre todo este padre que encarna la idea de la perpetuación de un poder que se imagina como el único norte posible para desarrollarse, para existir, para ser realmente válido, que es seguir el script, vamos a decir, el guión del inglés y de la religión, ¿verdad? Es la lengua, es lo político, es lo religioso que va forjando cierta identidad. Entonces, efectivamente, usted habla de un país, no sé si estaba hablando de Bolivia y Evo Morales, o estaba hablando de Correa y en Ecuador, con el respaldo que tuvo de la movilización indígena en determinado momento, uno siendo indígena y el otro no, pero la posibilidad de que esas fricciones que vemos a nivel macropolítico, esta autora trata de evidenciarlas mediante una metáfora de una experiencia familiar que pueda ser representativa de toda la sociedad nigeriana, y experiencia familiar como el núcleo, papá, mamá, que es la que habla, la que utiliza la lengua más que el papá prohíbe y apela al inglés, la mamá que es y vemos la reacción radical de la mamá hacia el final, pero también más allá del núcleo, esta familia extendida, ¿verdad? Y la gran posibilidad de esta síntesis, de esta negociación que está consciente de las relaciones de poder y que responde a esas relaciones de poder. Es que el punto es que la mezcla que hay en la familia sigue imponiendo lo europeo, la herencia colonialista como verdad, como norma. En cambio, la tía parece que consciente de que tampoco hay una marcha atrás y esas visitas al campo, al papá y tal, no son necesariamente lo que corresponden a su nueva experiencia como sujeta. Igualmente ella sí negocia consciente, un poco más despierta, de que no se trata de aceptar lo que viene de los colonos como única verdad, sino que se trata también de negociar con lo propio. Aunque esa salida a los Estados Unidos, que es bastante autobiográfica, diría yo, y bastante recurrente en la historia contemporánea de Nigeria, complica estas nuevas formas de relaciones de poder y de dependencias, claro. Pero bueno, ahí me salió un poco de su comentario político. No, pero perfecto, porque estamos aterrizando en el texto, que es al final lo que nos interesa comentar. Me encanta esa visión de la familia como ese pequeño microcosmos que nos muestra lo que es el país en general, los enfrentamientos, los roces, esa visión de patriarcal imponiéndose a sus hijos como los colonos impusieron a estos países, a estas tribus, porque en realidad no eran países, la organización por países fue producto más bien de la colonia también, pero en términos generales es eso, es de pronto cómo la literatura nos permite acercarnos a estos procesos culturales y políticos, leer lo que está sucediendo en los diferentes países. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y el caso de Nigeria, que incluso a nivel de África pueda ser leído como una nación progresista y tal, porque mantiene como ese vínculo con el legado inglés bastante fuerte comparativamente a sus vecinos, es particularmente llamativo. Y sí, como que la estrategia de la narradora de situar en su casa ese microcosmos al que usted habla, que incluye la lengua, que incluye la gastronomía, que incluye la vegetación, en total examen
y reflexión de lo que queda nuestro, o bien de si hay una nueva flor posible, ¿verdad? Siguiendo la metáfora de la flor, ¿verdad? Que si solo hay blancas o hay rojas, que si habrá una púrpura donde se pueda sintetizar toda la experiencia, pero no imaginando una reconciliación, vamos a decir, pacífica, entre comillas, sin tensiones, poniendo en evidencia que hay relaciones de poder detrás. En ese sentido, la misma mención al patriarcado a mí me parece crucial y un claro posicionamiento de la autora como feminista, ¿verdad? O sea, el hecho de que nuestra puerta de entrada para la mayoría a esta autora haya sido su reflexión sobre el feminismo es simbólico. El vínculo además con lo que es otra de las grandes intelectuales nigerianas y su texto teórico como socióloga de la invención de la mujer, Oyeronki Oyewumi, y no sé cómo pronunciar y obviamente me disculpo también por esa falta de sensibilidad. Pero bueno, precisamente este examen que inevitablemente va a ser la autora y luego la narradora sobre las relaciones de género, las relaciones de poder, la posible relación horizontal, colaborativa que puede haber entre hermanos, pero la inevitable lectura de ciertas imposiciones en la visión de género desde la herencia cultural del colono, de inglesa. Una de las cosas que nos trae Oyeronke Oyewumi es precisamente el examen de cómo, o más bien la genealogía de cómo el género como tal y esta diferencia entre algo masculino y femenino y las consecuencias relaciones de poder que eso conlleva no existía en la cultura yoruba. Entonces es interesante cómo el texto presenta todas esas tensiones, es un laboratorio de teorías poscoloniales y al mismo tiempo del punto donde las relaciones de poder también poscolonialismo y género, diría, por precisamente esa relectura de cómo la experiencia colonial no solo es una relación de poder entre la metrópoli, lo que se imagina periférico, implica la relación de dominio sobre los cuerpos y sobre las respectivas normas de género en ese sentido. Pero bueno, volviendo también a cómo lo consigue la narración, este constante examen y la metáfora de la flor, a mí sí esta idea del idioma que usted mencionaba me parece interesante porque efectivamente con el idioma, con lo religioso, viene una forma de entender el mundo. Con las prácticas culturales como la gastronomía, viene una forma de relacionarse con el mundo y la naturaleza. Y todo eso es algo que la autora reúne. En el fondo está teorizando ella misma sobre el ejercicio poscolonial y descolonial desde una perspectiva feminista. Muchas gracias, Marianela, por regalarnos estos minutos para hablar sobre este tema que nos da muchas posibilidades de reflexionar porque es algo que vivimos cotidianamente. Con mucho gusto. Gracias a todos los que nos siguen, siguen nuestro canal en YouTube. Recuerden marcar la campanita para que cada vez que subimos un video les llegue una notificación. Hasta la próxima y estamos en contacto.